Hola amigos, bienvenidos nuevamente. Estamos en Café y Oración, Brian Coffee. Estamos en el programa Dedito, que es el acróstico de Devocional Diario para Todos. ¿Qué incluye el Devocional Diario para Todos? Pues incluye principalmente la lectura de la Biblia. Estamos siguiendo una guía de lectura de la Biblia en un año. Los amigos que quieran tenerla pueden descargarla de un grupo público que tenemos en Facebook que se llama Café y Oración. Ahí pueden ir a la sección de guías, archivos, descargarlo en su celular, imprimir esa hoja, a pegársela a la Biblia o pegarla en la pared o tenerla en el escritorio o en la mesa de noche, y ahí sale la guía para leer la Biblia en un año. ¿Qué más incluye el devocional diario para todos? Dedito. Pues que las personas saquen tiempo para escudriñar las escrituras. Hay que orar, preguntarle al Espíritu Santo, tener esa actitud de sentir que cada día podemos recibir más. También incluye pues meditar y bueno, tiempo a solas con Dios, ya sea orar, interceder, adorar, leer libros que tengan que ver de historia, etcétera, etcétera. Pasar tiempo con Dios. Es un tema de intimidad diaria con Dios. El día de hoy ya estamos terminando enero, estamos a domingo 29 de enero. Corresponden dos capítulos en Éxodo que difícilmente se predicarían un domingo de iglesia, un sábado de iglesia, una enseñanza. Son dos capítulos que están ahí en Éxodo 21 y 22, que tienen que ver sobre diferentes temas, leyes sobre esclavos, pues ya casi no, pues no hay esclavos, delitos que se castigan con la muerte, sanciones, contragolpes y heridas, leyes acerca de accidentes, leyes que tienen que ver con indemnizaciones, leyes, y ya en el capítulo 22, leyes que tienen que ver acerca del robo, leyes que tienen contra daños en propiedad privada, leyes sobre justicia social. Son como los títulos que, que aparecen en la Biblia, traducción lenguaje actual, los subtitulan así como por grupitos, traducción lenguaje actual, TLA, y el día de hoy corresponde también estudiar Mateo 19, todo el capítulo. Habla del tema, parcialmente el tema del divorcio, del tema de imposición de manos que Jesús le hizo a los niños, y de lo difícil que es para una persona rica poder entrar en los caminos de Dios, ¿sí? Poder entrar al reino de Dios, por lo difícil que es desprenderse de los bienes materiales. Bueno, amigos de Café de Oración que nos siguen, gracias por comentar, gracias por suscribirse, gracias por compartir con otras personas. Los algoritmos de las redes sociales nos ayudan mucho si colocan un comentario, y le dan me gusta y lo comparten con otras personas. Hacen que cuando las personas estén hablando de la Biblia, pues les sugieran ir y ver este tipo de conversatorios. Recordemos, este no es un programa académico ni teológico, este es un conversatorio entre amigos. El día de hoy tengo un amigo desde Córdoba, Argentina, Noelman González, es nuestro conversador invitado para el día de hoy. Bienvenido, mi amigo Noelman. Gracias por la invitación. Bueno, hoy vamos a compartir la palabra entre amigos en café y oración y que sea de bendición, de verdad. Noelman, dos capítulos en Éxodo medio, pues, como más históricos, como más por revisar la historia del pueblo de Israel, porque era vamos a ver qué le podemos sacar de aplicación para el día de hoy. La palabra nos debe de hablar. Entonces hay temas como la esclavitud, pues ya la esclavitud sabemos que está nominalmente cancelada casi en todo el mundo, aunque existen diferentes tipos de esclavitud, pero la esclavitud como tener personas, sí existen diferentes tipos de esclavitud, si a eso vamos, pero cuando se subyuga o se controla
la vida de las personas, pero pensemos en la esclavitud clásica. El dueño de un esclavo que abusa del esclavo en una casa, que lo pone a trabajar, que no recibe salario, etcétera, etcétera. Y en ese tiempo, y yo me pregunto, ¿por qué habían esclavos en el pueblo de Israel? Y Noelman, no tengo respuesta para eso, hermano. No tengo respuesta para eso, por qué Dios permitió la esclavitud. La verdad, al día de hoy, sé muchas cosas, pero esto no lo sé, Noelman. ¿Cómo le parece? Sí, sí, es bastante, es bastante. Bueno, aquí no es, la palabra no, nos va a hablar por sí misma y es bastante complicado el tema de la esclavitud. Así que, bueno, voy a empezar a leer el Éxodo 21. El subtítulo es Códigos del Pacto. Ajá, vámonos con los primeros 11 versículos, Noelman, si le parece, para todo lo que tiene que ver con esclavitud. Bueno, Éxodo 21 dice, y estos son los decretos que promulgarás. Cuando compres un siervo hebreo, servirá 6 años, pero al séptimo saldrá libre gratuitamente. Si entró solo, saldrá solo. Si tenía mujer, entonces su mujer saldrá con él. Pero si su señor le dio mujer y ella le dio a los hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su señor. Él saldrá solo, mas si el siervo dijera insistentemente, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su señor lo acercará ante Elohim y lo hará llegar a la puerta o a la jamba de la puerta, y su señor le perforará la oreja con un punzón, y él le servirá para siempre. Cuando un hombre venda a su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos, sino agradará a su señor, al que había sido destinada. Dejará que le rescaten y no tendrá derecho a venderla al pueblo extranjero por haber sido desleal con ella. Y si la destina para su hijo, hará con ella según el decreto para las hijas. Si toma otra para sí, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni su beber conyugal. Y si no hace ninguna de estas 3 cosas con ella, entonces ella saldrá gratuitamente sin dinero. Hasta ahí. El 11, ¿no? Sí, hasta ahí. Vamos con este bloque de esclavitud. Pues ya la esclavitud no existe, ¿no, hermano? ¿Qué podemos rescatar de ahí, hermano? Bueno, sí, eso, lo que usted dice es verdad. Ya la esclavitud ya no existe. Y yo diría que hoy en día, en la actualidad que estamos viviendo, sí puede haber una que otra cosa por allá, una esclavitud. Con la gente, con las personas que por lo menos trabajan en la hacienda, en cualquier tipo de trabajo, porque los patronos de repente no le pagan el salario correctamente, tienen que trabajar muchas horas por muy poco dinero. Bueno, eso se puede haber por lo menos en esos campos donde de verdad es bastante bien adentro de esos campos, por decirlo así. Entonces, yo pienso que puede haber la esclavitud hacia las personas todavía, esos hacendados, y de verdad que la esclavitud es dolorosa, de verdad que sí.
Y aquí en los decretos dice, bueno, la palabra misma nos está enseñando que si compras un siervo hebreo, servirá 6 años, pero el séptimo saldrá libre gratuitamente. Claro. Ajá. Aquí en el... perdón, aquí dice, entonces su señor lo acercará ante Elohim y lo hará llegar a la puerta y a la jamba de la puerta, y su señor le perforará la oreja con un punzón y él servirá para siempre. Eso digo yo que cuando le perforan la oreja a una persona es como que ya es, como yo entiendo, como que ya le pertenece. Sí. Es como una marca un sello que por lo menos, bueno, él es esclavo mío o algo así, ¿verdad? Ujú. Esclavo voluntario. Esclavo voluntario. Así estaba yo entendiéndolo, cuando estaba leyendo lo entendí así. Y sobre la cuestión de los hijos, y si lo destina para su hijo, hará con ella según el decreto para los hijos. Si tomas otra para sí, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni su deber conyugal. De verdad que cuando ahí habla de deberes conyugal, pero no todas las personas cumplen con los deberes conyugales. Y más si no, por ejemplo, si no tiene los principios de cumplir con los deberes. Sí, yo creo que revisando la historia del pueblo de Israel, al parecer no hay mucha evidencia y Dios se queja a través de diferentes libros proféticos cómo aún después del exilio todavía quedan rezagos de esclavizar a los hermanos, de no darle la libertad en ese séptimo año, o cuando se cumplía el jubileo, que eran 7 veces 7 en el año 50. Creo que esas cosas son de las que no se celebraron nunca, que se le diera libertad completa a los esclavos. Lo hacían por tiempos, pero luego recaían porque desafortunadamente hay gente que se quiebra económicamente. Hay gente que tiene enfermedades o necesidades y la forma de salir de la pobreza era vendiéndose en ellos mismos, ¿sí? O recibiendo dinero a cambio de ellos, o se metían en deudas y les iba mal y tenían que ser esclavizados, ¿sí? Entonces, o cosas crueles como vender hasta a sus propios hijos para pagar las deudas, ¿no? Entonces creo que Dios llamó siempre la atención en eso, pero creo que fue un pueblo desobediente. Entonces ahí lo leemos hoy, 29 de enero, de manera histórica, para entender esos decretos o leyes, porque no fueron solamente los 10 llamados, 10 grandes mandamientos, sino fueron 613 mandamientos, leyes o preceptos que están ahí en los 5 primeros libros de la Biblia, ¿sí? Vamos con el siguiente bloque, mi estimado Noelman, del versículo 12 al 17, que tiene que ver con los delitos que se castigan con la muerte. 12 Bueno, al 17. quien hiera a un hombre y éste muera, será muerto irremisiblemente. Pero si no estaba al acecho, sino que Elohim permitió que cayera en su mano, entonces yo te señalaré lugar donde él puede escapar. Sin embargo, si un hombre se enfurece contra su prójimo y lo mata con alevosía, hasta de mi propio altar lo podrás aprender para que muera. Quien golpea a su padre o a su madre será muerto irremisiblemente. Quien secuestre a una persona, ya sea que la venda o sea hallada en su poder,
será muerto irremisiblemente. Quien maldiga a su padre o a su madre será muerto irremisiblemente. Ahí. Hoy el secuestro en algunos países como los Estados Unidos determinados tipos de secuestros se castigan con la muerte al día de hoy. ¿Sí? Secuestro de niños, trata de niños, en violaciones, en algunos países, no en todos los estados de los Estados Unidos, pero en algunos se castiga con eso. Oye, me llama la atención, Enuelman, el tema de los que golpeen a su papá o a su mamá. ¿Conoces algún caso de alguien que haya golpeado a su papá o a su mamá o que lo maldiga al papá o a la mamá? ¿Algún caso en Venezuela, en Argentina? No conozco caso de, no conozco caso en la vida real, no. He escuchado cuentos que la gente comenta, pero no, yo no he visto todavía. Pero me parece de verdad que una catástrofe, de verdad que sí. Ahí la misma palabra nos está diciendo que una persona si secuestra o maltrata o maldice a los padres, de verdad que es algo bastante malo, de verdad que sí, te va bien mal. Enuelman, Eh, He visto, lo que sí he visto es que por lo menos los hijos, pues yo también me incluyo porque yo también fui chico, joven, alguna desobediencia, alguna malcriadez que uno le haga a los padres. Yo de verdad, pues, con mi papá, mi mamá, mi mamá, que yo me acuerde, me pegaría 2 veces quizás. Mi papá una vez, creo. Y, pero las travesuras de uno, las mías, pues no fueron tan. Hubo una que otra malcriadez, una que, bueno, que no quise seguir estudiando y otras así. Pero ya al extremo de perder, de perder el respeto y maldecirlo. En este ya, tiempo, hoy en día, con la situación que vivimos en este mundo, yo creo que sí puede haber eso. Porque claro. hoy en día hay un libertinaje terriblemente catastrófico hacia los padres, los hijos hacia los padres. Hay un libertinaje donde ya los hijos no respetan. Hay un libertinaje que he visto, que eso sí lo he visto, es que ya uno no le dice papá al papá, no le dice mamá, mamá. Y por lo menos yo vengo de una enseñanza de que una crianza donde yo le digo mamá a mi mamá y a mi papá a mi papá. Y siempre uno el respeto, pero hoy en día, sí, hoy en día con el libertinaje que tienen los jóvenes, el mundo actual que estamos viviendo, de verdad que está muy mal. Y sí hay todo ese tipo de cosas hoy en día. Yo Yo por lo ahí digo así. yo por ahí me vi un documental, creo que en Inglaterra, de niños, adolescentes que le pegaban a sus padres. Un documental así como elaborado por la BBC. Por ahí también me he visto en las redes sociales un par de videos, tal vez, donde muestran casos de diferentes países donde jóvenes o adolescentes le golpean a su papá, a su mamá o a sus abuelos, ¿no? Entonces, eh, hoy en día pues no se castiga con la muerte eso, ¿no? No se castiga eso con la muerte, pero para que nos demos cuenta la importancia de lo que es honrar padre y madre, ¿no? De lo que es honrar padre y madre. Porque pues aquí yo creo que en este programa no le estamos llegando a secuestradores ni a asesinos. Le estamos hablando seguramente a gente que, que si son jóvenes, pues el consejo, ¿no? Tratar a los padres con respeto, con amor, con el tono correcto. A veces en determinadas edades uno cree tener la razón más que los papás, seguramente, si tiene más información, pero eso no es motivo
para maldecir, para gritar, para maltratar o agredir verbal o físicamente un papá, una mamá, un abuelo, una abuela. Eso no es motivo suficiente. Entonces, yo creo que ahí lo podemos dejar, mi estimado Nuelman. Nos vamos con el bloque de las leyes contra los golpes y las heridas. Vamos a leer entre el 18 y el 27 de Éxodo 21. Éxodo 21, versículo 18 al 27. Si unos hombres riñen y uno hiere a su prójimo con piedra o con el puño, pero no muere, sino que cae en cama, si se levanta, puede entrar y salir sin su bastón. El que lo hirió será absuelto. Solo pagará por su tiempo de reposo y hará que lo curen completamente. Cuando alguno hiera a su siervo o a su sierva con la vara y muera bajo su mano, ciertamente será vengado. Pero si sobrevive un día o dos, no será vengado, porque él es propiedad suya. Si unos hombres riñen y hieren a una mujer encinta y sus hijos salen sin haber más daño, ciertamente serán multados, según lo que el marido de la mujer imponga sobre ellos y les sea impuesto por los jueces. Pero si se produce una desgracia, entonces dará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Quemadura por quemadura, herida por herida, contusión por contusión. Cuando alguien hiera el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo utilice, lo dejará en libertad por causa de su ojo. Y si le saca un diente a su siervo o a su sierva con un golpe, lo dejará en libertad por causa de su diente. Ah, interesante. El tema de, sobre todo lo que, claro que más adelante lo vamos a ver. El tema de ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Son palabras que era la forma de hacer justicia en ese tiempo, ¿no? Sí, Eh, tenía que haber una compensación o restitución por el daño hecho. Pero hoy en día, en el nuevo pacto, eh, no es así. Entonces, pues, por esto es importante ver estos asuntos históricos, eso de quemadura por quemadura, herida por herida, contusión por contusión, mm, me llama la atención en este momento. O sea, si alguien quemaba al otro o lo hería o la contusión, entonces, y se juzgaba o sí, entre comillas, se juzgaba, se analizaba el asunto y se veía que había sido intencionalmente, pues tenía que pagar de esa manera. Bueno, y de alguna manera, pues, aunque se permitía la esclavitud, según esto, en el pueblo de Israel, como estaba la esclavitud en en las demás naciones, lo que yo puedo ver es que de todas maneras habían leyes de protección al esclavo. Si un diente, entonces gana su libertad. Si se le daña un ojo, pues gana su libertad. Si se mata dándole vara al esclavo, pues entonces también pierde su vida, vida por vida. Entonces, de alguna manera como que amortigua esa maldad de otras naciones, ¿no? Como que se trata de hacer, voy a decir lo que suena como ilógico, como para nuestra mente es difícil de entender eso, pero como una esclavitud más digna de llevar, sí. ¿sí? ¿Se imagina, Bueno, se imagina usted que si esas leyes, como dice aquí, lo que estamos leyendo ahora, se cumpliera hoy en día en este mundo, en todo alrededor del mundo, cómo sería este mundo, los países,
las personas, la humanidad, cómo se vive. Sí. Bastante diferente. Bueno, vamos con el siguiente bloque. Es Éxodo 21, del 28 al 32. Habla de las leyes acerca de los accidentes. Los accidentes. Del 28 al 32, mi estimado Nuelman. Bueno, cuando un toro acornee a un hombre o a una mujer y muera, ciertamente el toro será apedreado y no se comerá su carne, y el dueño del toro será absuelto. Pero si el toro era acorneador desde tiempo atrás y a su dueño se le había advertido, pero no lo había encerrado y mata hombre o mujer, el toro será apedreado y también será muerto su dueño. Pero si le impone rescate, entonces dará por el rescate de su vida cuanto le sea impuesto. Si acornea a un muchacho o a una muchacha, se hará con él conforme a este decreto. Si el toro acornea a un siervo o a una sierva, dará a su amo 30 siclos de plata y el toro será apedreado. Cuando alguno Hasta ahí, destape un... hasta ahí nomás, hasta 32. Estamos siguiendo pues los bloques como lo tiene partido la versión traducción lenguaje actual, el bloquecito de leyes acerca de accidentes. Yo le agregaría accidentes de toros, ¿no? Porque aquí hablas de toros. Al parecer hay toros normales, hay toros que cornean de vez en cuando a la gente por equivocación, por un susto, por algo así como ocasional. Pero también hay toros acorneadores, ¿no? Hay toros que ya tienen, son acorneadores, les gusta cornear, entonces se le advertía al dueño que el toro era acorneador. Si el dueño no tomaba medidas de precaución, lo dejaba por ahí suelto, descuidado, pues un toro acorneador pues puede lastimar a un anciano que no tiene movilidad, a un niño que está descuidado. Entonces había que, porque como cada quien estaban viviendo en el desierto, caminando, yendo de lugares a lugares, había que tener cierto cuidado con ciertos animales, ¿no? Supongo que a veces los tenían con un lazo, con algo ahí, o encerrados, algo para que el toro no tuviera la movilidad de salir a sabotear. Imagínense un toro saboteando en 2.500.000 personas caminando en el desierto y un toro acorneador pues haciendo fiestas, ¿no? Pues hay que tenerlo controladito, hay que tenerlo amarradito, ¿no? Controlado. Entonces, no se podía dejar muy suelto el toro. O sea que si hay toros, pues yo no he sido ganadero, tuve familiares ganaderos, ancestros ganaderos, yo no he sido ganadero, pero Pero si Dios me lo permite, en San Fernando de Apure, Venezuela, voy a tener algunas vaquitas, entonces ya voy a tener cuidado con los toros acorneadores para que no lastimen por ahí los vecinos, mi estimado Noelman. Sí, amén, amén. No, y también los toros, pastor, también, bueno, yo sí no tengo mucho conocimiento, pero mi familia sí ha tenido finca y ganado y yo también. También los toros cuando se van de la finca, por lo menos si un toro está en una finca, en un lugar encerrado en su potrero, también el toro se le da por ponerse a cornearse con otro toro del vecino. Y ahí eso rompen el alambrado y todas esas cosas. También sucede cuando los toros en el campo vecino hay muchas vacas, ¿verdad? Y porque hay fincas, esto yo lo digo porque yo lo viví muchas veces, porque hay fincas que crían toros, como se dice, ganadería de carne, de ceba, que crían los toros para la producción de carne, para el sacrificio. Y está la finca que produce, que es la que tiene la leche, que son puras vacas. Y en las fincas que hay puros toros, hay fincas donde hay gran cantidad de puros toros, porque es pura ganadería de ceba, y esos toros empiezan a pelear y rompen los alambrados y rompen la cerca y todo eso.
Y también cuando hay vacas que ellos ven, que las olfatean, rompen el alambrado y se cruzan para la finca de al lado. Y eso es un problema para los dos dueños de finca. Sí, Sí. las Entonces, hormonas, se les alteran las hormonas. sí, 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 así he Hacen, visto yo muchos casos. rompen cercas para ir Para irse a para el meterse vecino. hacia, claro, y es un problema para ambos, para el dueño del toro y para el dueño de las vacas. Claro, porque viste que ahora hoy en día está muy modernizado el sistema eléctrico para el ganado. Ahora no es como antes que, bueno, el que puede económicamente lo hace el alambrado lo hace con corriente eléctrico, es una manera de frenar más rápido el toro, porque un alambrado, por muy bueno que esté, un toro de 500 kilos se lleva cualquier cosa por delante. En cambio, es la única manera de que el toro obedezca y no se vaya para la finca del vecino es con alambre con corriente. Cuando el animal toca el alambre, le da un corrientazo donde el toro pues ya sabe que no va a tocar más eso, para allá no se va a ir. Es una manera de frenar a los toros. Ya. Bueno, muy bien. Y ya nos vamos al último bloque que nos propone aquí la versión traducción lenguaje actual, la traducción TLA. Éxodo 21 del 36 al 36, que habla sobre las leyes sobre indemnizaciones. Sí. Cuando alguno destape un pozo o excave una cisterna y no la cubra y caiga allí un toro o un asno, el dueño de la cisterna indemnizará, devolverá el dinero a su dueño y los muertos será suyo. Y si el toro de alguno hiere al toro de su prójimo y muere, entonces venderán el toro vivo y partirán el dinero y también partirán el buey muerto. Pero si era notorio que el toro era acorneador desde tiempo atrás y su dueño no lo había encerrado, pagará toro por toro y el buey muerto será suyo. A ver, lo que estabas comentando sobre los problemas de vecindarios, ¿no? De toro contra toro, buey contra buey. ¿Sí? Sí. Hay algo, pastor, algo, no sé, nosotros en Venezuela le decimos ovejo, aquí en Argentina le dicen carnero, creo. Carnero o ovejo. Ves que nosotros le llamamos el que tiene cuerno el chivo, y está el otro que es el ovejo, el que no tiene cuerno. Ese animal sí tiene fuerza. Ves que ellos pelean así, se van, agarran distancia para la parte de atrás, agarran viaje y se chocan cabeza con cabeza. Cuando ese animal pelea, porque eso yo lo he visto, pelea con un toro, el ovejo es más pequeño, mucho más pequeño. Si un toro pesa 500 kilos, el ovejo debe pesar 80, quizás 60, pero ellos tienen una manera de golpear tan duro que matan al toro, porque ellos le dan un cabezazo, lo chocan así y le dan por el lado como decimos nosotros, por el cuadril, por donde está el corazón del animal. Y le da tan duro que lo mata. Y es terrible eso, esos animales pegan muy duro los ovejos. Y he visto cuando se pasan los toros de una finca para otra y en la otra finca del vecino están los ovejos y ha pasado eso que dice aquí la palabra, que el otro toro o el ovejo le mata al toro del vecino en la tierra del vecino. Entonces y si ya le avisó que agarre el toro para que no se pase para acá, para este lado, porque me está comiendo el pasto o porque me está rompiendo el alambre, entonces pues ahí se cumple la palabra donde si ya está advertido, hay que no pierde el toro. Tremendo, Sí, tremendo, pero vea, todas esas cosas son problemas que suceden en los campos. Problema con las aguas, problemas con las cercas, problemas con los animales del uno y animales del otro, los descuidos, porque los animales son animales, por eso se habla de
pues si ya el dueño está advertido o no está advertido, o sea, eso cuenta, ¿no? El que está advertido tiene que tomar medidas de precaución, ¿sí? Sí, sí, así es. Tiene que tomar medidas de precaución. Y así mismo son y así mismo son con otro tipo de animales, sí, lo que estamos hablando. Por ejemplo, por decir algo, ya que estamos hablando de los ovejos, de los carneros, hasta de los mismos cerdos. Le tengo una anécdota me acordé ahora, mi papá tenía una finca pequeña por allá en Venezuela y teníamos un cerdo, como decimos nosotros en el campo, un cerdo para padrote, de una muy buena raza, grande, de muy buena raza. Y ese lo teníamos porque ese es el semental. Y el cerdo se nos escapaba porque el cerdo era por decirlo así, era muy travieso. Y siempre se nos salía del alambrado y se iba a la casa del vecino. Pero en la casa del vecino, él no tenía el alambre ese que se le pone en la trompa para que no escarbe la tierra. Y ya nos habían dicho varias veces, pero bueno, de verdad que mi papá no le daba mucha importancia. Y un día se fue el cerdo para allá y el vecino le cortó al cerdo por varios lugares, de manera de que le cayera gusano y se muriera, pues. Porque en ese tiempo, como que nosotros, no sé si qué inconveniente teníamos, pero no estábamos en la finquita nosotros. Y cuando llegamos, y sí, en verdad conseguimos el cerdo con gusanos, y estaba enfermo y todo eso. Lo pudimos salvar, porque llegamos a tiempo, pero No, eso nos pasó a nosotros. sí, no, hay gente malvada, porque los animales son animales, ¿no? A mí me Sí, sucedió que, siendo yo gerente de una empresa de explotación de agregados pétreos, de una multinacional, me llaman por el radio: ingeniero, una volqueta acaba de tumbar unas cuerdas eléctricas, dando reversa, no se dio cuenta, tumbó un poste en una explotación, en un centro de acopio. Eso era una zona campestre, pero estaba el vecino pastando sus vacas por ahí. Eso en propiedad privada nadie se puede meter, pero como es una empresa, entonces el campesino, pues el campesino ve que en la empresa privada hay pasto, pues mete sus vacas, ¿sí? Se le habían advertido, estaba prohibido que metieran las vacas ahí, pero ellos ven el pasto tan bonito, entonces pues a riesgo de ellos, eh, a riesgo de ellos meten sus vacas, pero hubo un accidente. Entonces yo por el radio pues estaba como a media hora de distancia, fui coordinando toda la operación, di orden de que esas dos vacas que habían sido electrocutadas inmediatamente fueran llevadas ahí a 500 metros, donde el carnicero del pequeño poblado, ¿sí? Lleven ese par de vacas al carnicero, porque estaban siendo electrocutadas y como que no habían muerto todavía, para que las sacrifiquen. Quiero que las sacrifiquen y quiero que le avisen a todo el pueblo, que hay unas 50 casitas, que pase todo el mundo con una bolsa a recoger, dígale al carnicero cuántos kilos son, diga eso entre 100 personas y que a cada uno se le da un equivalente en carne. Y cuando yo llegué estaba el dueño de las vacas esperándome porque nos habíamos tomado el atrevimiento de sacrificar esas vacas. Yo llegué y le dije: no, vea, pase por el cheque, ¿cuánto valen sus dos vacas? Valen tanto, listo. Pase a la oficina y le pagamos esas vacas. ¿Sí? Ah, pero es que las vacas eran para mí, usted me las mata, eran mías. Le dije: no, señor. Pues, sí, le dije: ¿cómo así que eran suyas? Pero se accidentaron en nuestros predios. Fue culpa de nosotros el accidente. Usted no tenía por qué meter las vacas ahí, pero yo le voy a pagar eh, lo que vale comer, porque ahí las vacas eran. Yo trabajaba para una multinacional, pero también tenía que defender los intereses de la empresa. Le dije: lo que valga eso en la feria ganadera.
los kilos que salgan, le dije al carnicero, los kilos que salgan me dice cuánto es y eso es lo que le voy a pagar. La gente quedó muy contenta porque, porque les dimos carne de gratis, pero la gente malvada de alguna manera porque luego rompían las cercas para que el ganado se pasara a ver si alguna volqueta mataba a una vaca. Entonces, la gente dañina, ¿sí? No estoy hablando de que sea todo mundo, pero tratan campesinos a veces, y si son indígenas, a veces son más mañosos todavía que los que no son indígenas. Los indígenas son más mañosos porque eso sí, atravesaban las vacas para que a propósito, pues las vacas pudieran morirse. Ellos se comían la vaca. Cuando uno llegaba, la vaca se la habían, ya la habían comido. Estoy hablando ya de otras minas. Las tiraban para que se sientaran. Ellos ahí mismo pelaban el ganado, lo sacrificaban y lo cobraban de todas maneras. El dueño aparecía cobrándolo, pero se habían llevado la carne, ellos mismos. O sea, ellos mismos se robaban a la empresa de esa manera. Un modus operandi de esa gente, Sí, pero en fin, uno no puede, pues uno está pendiente de sus operaciones mineras, uno no puede estar pendiente de esos detalles, pero que sucede, sucede, mi estimado Noelman. ¿Sí? sí, sí. Bueno, nos vamos entonces para el capítulo 22 del 1 al 4. Aquí, según la versión de traducción lenguaje actual, lo subtitula Leyes acerca del robo. 22 del 1 al 4, mi estimado Noelman. Bueno, cuando un hombre robe un buey o un cordero y lo degolle o lo venda por aquel buey, pagará 5 del ganado y por aquel cordero 4 del rebaño. Si un ladrón sorprendido en el asalto es herido y muere, nadie será culpable. Pero si ya ha salido el sol, será delito de sangre. Ciertamente el ladrón indemnizará y si nada tiene, entonces será vendido por su robo. Si lo que hurtó fuera hallado vivo en su poder, sea buey, asno u oveja, con el doble hará restitución. O sea que habían ladroncitos ahí entre esos 2.500.000 personas, habían ladrones de ganado. Sí, eso siempre, siempre ha habido, por lo menos en los llanos de Venezuela, lo que es el estado Apure, el estado Guárico, que son ciudades muy grandes y muy productores de animales, donde hay muchas fincas inmensas, allá se le llaman hatos de 5.000, de 10.000 hectáreas, 10.000 cabezas de ganado, eso la gente roban ganado hasta no más. Pero también, hablando de eso, aquí la palabra, en esos hatos, como son tan inmensos, hay muchas personas trabajando. Allá en Venezuela se le llaman campo volante. Son a las personas que cuidan el ganado a caballo en las noches. Andan en un grupo de personas, 10 hombres, 15 hombres, se Armados. distribuyen, se distribuyen en el campo y empiezan a cuidar los ganados de noche. Y, y eso, el que conseguían robándolo, lo mataban adentro de la finca y eso era legal. Aquí en Argentina, bueno, no estoy seguro todavía, pero aquí tienen ganas de implementar una ley donde que el que consigan robando en la casa y el dueño lo mate robando, que lo consiga, que le comprueben que lo mató robando, no le pone ninguna condena. Bueno, mire, Sí, temas que son de convivencia. Bueno, sí. siguiente bloque habla de las leyes contra daños en la propiedad privada. Vamos al siguiente bloque, Éxodo 22, del 5 al 15. Bueno, cuando alguno destroce un campo o una viña por haber soltado su bestia a pastar en campo ajeno, hará restitución con lo mejor de su campo.
o lo mejor de su viña. Cuando un fuego se propague a las zarzales y consuma la parva o las gavillas, o en el campo, el que encendió el fuego sin falta hará restitución. Cuando un hombre dé a su prójimo planta u objeto a guardar y sean hurtados de la casa de aquel hombre, si se halla al ladrón, restituirá el doble. Pero si el ladrón no es hallado, entonces el dueño de la casa se acercará ante Elohim, jurando si ha metido mano en los bienes de su prójimo o no. En todo asunto de transgresión, sea de buey, de asno, de oveja, de vestido, o cualquier pérdida en lo que se diga. Esto es así, el asunto de ambos se llevará ante Elohim, y aquel a quien Elohim declare culpable pagará el doble a su prójimo. Cuando un hombre dé a su prójimo un asno, toro u oveja o cualquier animal para ser guardado y muera, o sea despedazado o llevado sin que nadie vea, se interpondrá juramento de Jehová entre ambos, de que su mano no se extendió a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará, y el otro no pagará. Pero si hubiera sido robado de junto a él, indemnizará a su dueño. Pero si fuese despedazado, le llevará evidencia y no pagará lo despedazado. Cuando un hombre pida a su prójimo un animal y sea herido o muerto en ausencia de su dueño, ciertamente pagará si el dueño está presente, no pagará. Si es alquilado, entrará a su alquiler. Si un varón Hasta ahí, seduce, hasta hasta ahí. ahí. Bueno, Mi estimado, esos son las leyes contra los daños en propiedad privada. Qué tremendo, ¿no? Que sí. ya daba, acuérdese que en los capítulos anteriores, Jetro le dijo a Moisés, oiga, Moisés, usted está todo el día trabajando de sol a sol y la gente haciendo fila para que él juzgara estos detalles. Le dijo, no, hombre, hombres buenos, hombres de buen testimonio, para que sean, para que sean jefes de 10, jefes de 50, jefes de centenas, jefes de miles, y los casos más delicados los traigan ante ti. Y Moisés le hizo caso a su suegro Jetro, y bueno, tomaron esas medidas. Claro, eso era importante, pues a los hombres que ejercían justicia, ya los delegados por Moisés, pues sabían todas estas variables. A ver, ¿de quién es el animal? Suyo. Usted se lo dio a cuidar a él, sí. ¿Usted dónde estaba cuando se perdió? ¿Se lo robaron? No sabemos. ¿Fue despedazado? Muestran las pruebas. ¿Usted estaba ahí? Paga. ¿Usted no estaba? Bueno, está bien. Es decir, todas esas posibilidades de quejas al pueblo había que administrarle justicia, ¿sí? Sí. No sé, se presentan circunstancias donde dices, déjeme que yo voy a ir allí, cuídeme el ganado, cuídeme mis animales hoy, se los cuido a usted mañana, ¿sí? Cosas así se presentan, ¿no? Pues van todos como nómadas, ¿sí? Sí. Entonces, hoy en día los grupos criminales ponen a alguien a cuidar un perro y si se le muere el perro, matan a la persona que se les murió el perro. Esos no están con cuentos de que se lo robaron, qué le pasó, se enfermó, ¿no? O sea, son esto más, son maldadosos, ¿no? Operan con un nivel de maldad, no con justicia, sino un nivel de maldad muy alto. Y aquí, pues, interesante todo eso, ¿no? Todo ese tema. Sí, bastante Leyes, interesante. leyes contra los daños en la propiedad privada. En fin, un pueblo agrícola, un pueblo ganadero necesitaba ese tipo de leyes para moverse. 2.500.000 personas moviéndose durante 40 años en el desierto. Y salieron con ganados, ¿sí? Vacas, ovejas, salieron con mucho ganado de Egipto. Entonces, tremendo eso.
Bueno, muy bien, nos vamos con el último bloque. Éxodo 22 del 16 al 31 habla sobre temas diversos, pero tiene que ver sobre justicia social. Si un varón seduce a una virgen que no está comprometida y se acuesta con ella, ciertamente deberá dotarla por mujer para sí mismo. Pero si su padre rehúsa terminantemente dársela, él pasará el dinero conforme a la dote de las vírgenes. A la hechicera no dejará vivir. Todo el que se ayunte con animal será muerto irremisiblemente. El que ofrezca sacrificio a cualquier dios que no sea Jehová será destruido por completo. No maltratarás ni oprimirás al extranjero, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. No afligiréis a la viuda o al huérfano. Si en verdad los afliges y elevan a mí su clamor, ciertamente yo escucharé su clamor. Y se encenderá mi ira, y os haré morir a espada, y vuestras mujeres quedarán viudas, y vuestros hijos huérfanos. Si prestas dinero a mi pueblo, al pobre que está contigo, no serás usurero con él, ni le impondrás interés. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás a la puesta del sol, pues el manto para su piel es único, cobertor, en que se ha de acostar. Y si clama a mí, sucederá que yo escucharé, porque soy misericordioso. No injuriarás a los jueces, ni maldecirás a los príncipes de los pueblos. De tu cosecha y de tu vendimia no retardes la ofrenda. Me darás al primogénito de tus hijos. Así harás con él de tu buey y con él tu oveja. 7 días estarás con su madre y al 8º día me lo darás. Y me seréis hombre santo y no comeréis carne despedazada en el campo, a los perros la echaréis. Vea, mi estimado, el tema de... Aquí es variado, ¿no? Este bloque de justicia es variado, habla de muchos temas, muchos temas. En algunos estados mexicanos, en México tiene 32 estados y la capital. Creo que en algunos estados escuchaban estos días que cuando hay esto, eh, cuando, cuando un hombre tiene relaciones con alguna mujer, la dejan en embarazo, está obligado a casarse con ella, ¿sí? Pero, pero estaban distorsionando la ley porque algunos violadores lo agarraban violando a una mujer, entonces lo obligaban a casarse con... Entonces eso, a una víctima que la están violando, hacerla casar obligadamente con el violador, pues eso es revictimizar a la víctima, sobre todo que son estados donde son una población, pueblos originarios, ¿sí? Pueblos indígenas. Entonces, imagínense un indígena violador borracho que ande por ahí violando a una de la comunidad estos obligaban al borracho violador a casarse con la joven violada, pues eso era revictimizarla. Entonces estaban tratando de anular ese tipo de leyes, porque se distorsionaba eso, ¿no? Aquí habla de si un varón seduce a una mujer que no está comprometida, la lleva a tener relaciones sexuales y luego le dice, no, esto era simplemente una probita de amor, pues, no, señor, venga para acá, usted tiene que casar por haberla seducido, ¿sí? Entonces, era una forma de hacer justicia social, ¿no? Porque inexperta, una joven, pues, ¿sí? Las hormonas se alborotan, la tentación de la carne, bueno, tanta cosa, ¿no? La oportunidad en esos terrenos tan extensos. Entonces, pero hay cosas muy, muy duras y que drásticas que a los hechiceros había que matarlos.
al que tuviera relaciones sexuales con animales, matarlos también. Estamos hablando de Éxodo 22:19. El que ofreciera cualquier sacrificio a cualquier dios también había que destruirlo completamente, o sea, la idolatría. Sí, En fin, sobre el tema de deudas. Oye, si prestas dinero esto, sin intereses, ¿sí? Son tus hermanos. Y había gente que prestaba dinero dejando la ropa, dejando la capa, dejando oye, présteme esto y más tarde te pago, como un pagadiario. Entonces, le dejo mis cobijas, le dejo mi carpa. Oye, no te puedo pagar hoy. Ah, no, quédate, quédate durmiendo ahí en la arena porque hasta que no me pague. Entonces, no, venga. No te pagaron hoy, dale la carpa y mañana vuelves y la tomas como prenda de garantía, pero dejas la carpa para que puedan dormir esta noche. O sea, temas como de que los prestamistas no fueran a abusar, ¿no? De los acreedores. Y hay un tema interesante porque se plantea el tema de la ofrenda, ¿no? sí, El tema de la ofrenda dice, de tu cosecha y de tu vendimia no retardes la ofrenda. O sea, la ofrenda a tiempo, ¿no? Dice Nuelman, no, es que yo tengo la ofrenda de los últimos 6 meses acá. No, espérate, Nuelman, pues manda la ofrenda cada mes, hermano, ¿sí? Y claro, ahora también habla de las primicias. Me darás el primogénito, esas son las primicias, tanto de los hijos como de los animales. Bueno, los animales sí tenía que entregarlo físicamente, o si no lo entregaba, pues rescatarlo con dinero. Y como ya habían sido todo, más adelante se establece que la tribu de Leví eran los que iban a ejercer el sacerdocio, ya no se necesitaban que los primogénitos de cada matrimonio fueran sacerdotes, había que rescatarlos, es decir, había que dar una ofrenda económica para compensar esa primicia, ¿sí? sí, En fin, y también se establecen leyes de, oye, pues, ¿en qué tiempo era que había que llevar la ofrenda de primicia del buey, de la oveja, a los sacerdotes, ¿no? Había que dejar los 7 días con la mamá y al octavo día se llevaba, pues, como un destete, ¿no? Se llevaba ya y se entregaba como ofrenda al sacerdocio. Bueno, eran leyes, de esos 613 leyes, dicen los judíos que cuando uno abre una granadilla y cuenta las semillas de la granadilla, encuentra 613 semillas, que significan los 613 mandamientos que hay en estos libros de la Biblia, en estos primeros 5 libros de la Biblia, o de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los 4, no tanto en Génesis, sino en la ley de Moisés, ¿sí? Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos pasajes, Noelman, difícilmente se predican un domingo o en una congregación, porque como que son históricos, pero interesante que estaban cubiertos. Dios tenía que, a una gente que había perdido su cultura en Egipto durante 430 años, menos, un poquito menos, pero estaban esclavos, vivían con otros esclavos de otros países africanos ahí del norte de África. De alguna manera necesitaban normas de convivencia, ¿no? Para comenzar a convivir. Y bueno, ahí nos queda como para entender algo de la historia, de esos decretos, leyes que se les dieron al pueblo de Israel. ¿Qué le quedó de todo esto, mi estimado Noelman? De estos 2 capítulos, ¿qué le quedó? Cuénteme. y bueno, sobre, sobre el prestamista, de verdad que eso es, yo tengo experiencia. Yo trabajaba en una empresa en Venezuela de camiones y ahí había uno que tenía un camión y hacía la hermana de él, supuestamente era prestamista, prestaba plata. Y
Y él ofrecía ahí en la empresa, ofrecía plata, bueno, él le ofrecía, decía que bueno, que la hermana de él tenía plata, que si alguien necesitaba, que él emprestaba al 10% como que era. No me recuerdo muy bien el porcentaje de margen de ganancia mensual. 10%, 15%. Bueno, no me recuerdo muy bien porque eso hace mucho tiempo. Y un amigo mío, un compañero de trabajo más, el más allegado a mí, una vez se metió en una cuenta con ellos de una cantidad de plata y yo veía que él le quitaba la plata, que el amigo mío llegó a una época, bueno, el trabajo se puso duro, se puso muy duro y bueno. Y el compañero mío lo único que hacía era pagarle los intereses. Como por ejemplo, no me acuerdo la cantidad de dinero, pero sí. Él lo duró un montón de meses pagándole nada más solamente los intereses. Por ejemplo, si era el 10% de 1000, en ese tiempo era bolívares, pero no sé la cantidad, y 100.000 bolívares, por ejemplo, que llevaba todos los meses, iba el hombre y le quitaba 2000 bolívares de interés. Y así duró pagando un montón de tiempo. Y yo le decía, nah, Dios mío, pero ¿cómo vas a caer tú en esto? Y de paso llegó una temporada donde el trabajo me armó el trabajo, se puso escaso, si hacía nada más era para comer y bueno, y lo único era solamente pagar los intereses y los intereses y los intereses. Y es como una sangrijuela, algo terrible de verdad que sí, que está prestado así plata. Eso no le tienen compasión a nadie los prestamistas. Y también tengo otro caso con mi mamá. Mi mamá quitó prestado una plata, yo estaba pequeñito, pero yo me acuerdo. Y tú prestado una plata y también mi mamá no pudo pagarla. Y iba y llevaba solamente los intereses, los intereses, los intereses. Y pagó tantos intereses mi mamá que mi mamá me llevaba porque yo estaba pequeño. Que yo me acuerdo cuando el hombre, yo creo que un año, puro pagando el interés. El hombre el prestamista le dijo, no señora, ya no me pague más plata, no venga más a traerme más intereses de eso, así. Así le pagaría de interés. No le pudo pagar, no le pudo pagar, solamente interés sobre interés sobre interés sobre interés. Es como los bancos, la tarjeta de crédito. Los intereses, los intereses, los intereses, nunca se te acumula una cuenta donde es impagable. Y ese señor le dijo así a mi mamá, no, 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 deje eso así ya, no me debe nada, le dijo. Yo creo que más de 12 meses, creo yo, un año y medio, por ahí, mucho tiempo, mucho tiempo. Vea, Entonces es terrible los prestamistas. Terrible, terrible. Uy, Dios mío, señor. Eso sí claro, le huyo yo. claro. Pero a veces hay un accidente, hay una emergencia, hay unas enfermedades que llaman las enfermedades catastróficas o las enfermedades ruinosas, donde independiente del sistema de salud del país, eh, enfermedades, por ejemplo, relacionadas con el cáncer, la familia tiene que vender todo su patrimonio para poder eh, darle dignidad al familiar enfermo. Ahora, que venda y se empobrezca, pues bueno, pero a veces son hipotecas, o sea, sacan hipotecas de casas o créditos que no pueden pagar y ahí sí están metidos en un problema, porque un crédito que se tome para pagar una enfermedad y no se pueda pagar, o una hipoteca de una casa para solucionar los gastos médicos de un enfermo, pues eso es prácticamente perder la casa. Entonces, amigos que nos escuchan, pues vamos a hablar de algo muy bonito. Y aquí está, por ejemplo, en el versículo 2, pasando a Mateo. Voy a saltarme a Mateo. Y para las enfermedades les voy a decir lo siguiente. A Mateo 19, vamos, nos toca hoy, Nuelman. Pero voy a adelantarme para conectar lo que estoy hablando con un versículo que me le llamó la atención en Mateo 19, que está como ahí, 19:2, dice, les siguieron grandes multitudes y los sanó allí.
El mismo Jesús que sanó grandes multitudes, también sana hoy. Así que usted no tiene que gastarse su fortuna, sus recursos buscando sanidad. Es un tema de fe, ¿correcto? Sí, señor. Es un tema de fe. No hay enfermedad conocida hasta ahora que le haya quedado grande a Jesús sanarla. Y a los amigos que son líderes cristianos o ejercen algún ministerio, iglesia en casa o iglesia congregacional, yo les digo lo siguiente. Ustedes tienen la responsabilidad de que en sus comunidades no haya gente enferma. No, hermano, si lo invitan a usted a predicar a una congregación y usted llega, entonces dice el pastor, bueno, con nosotros aquí está Noelman González, pastor Noelman, que viene a predicar y usted ve eso lleno de enfermos, hermano, usted dice, no, pero ¿dónde me metí? Entonces recuerden que es un tema que la religión evangélica ha pasado por alto, de que solamente son los evangelistas, los que oran por los enfermos, en cruzadas evangelísticas, no, señor. El evangelio de Jesucristo nos obliga a que sanemos los enfermos. Así no es el man que usted está en su trabajo, pero si se le aparece un enfermo, hermano, es responsabilidad suya es responsabilidad suya de que no hayan enfermos a su alrededor. Bueno, y no es un Sí. tema del pastor, no, es un tema de cada creyente. Ahí lo estoy colocando, ahorita estamos hablando de cómo las enfermedades arruinan el patrimonio de una familia. Bueno, mi amigo Nuelman, hoy nos toca también hablar de Mateo 19. Habla de tres temas, un bloque inicial del 1 al 12, habla del divorcio, luego habla de bendición a los niños y luego habla del joven rico. Vámonos con el primero, el tema del divorcio. Y aconteció que cuando Jesús hubo acabado estas palabras, se trasladó de Galilea y partió a las regiones de Judea, más allá del Jordán. Y lo siguieron grandes multitudes, y lo sanó allí. Y se acercaron a él unos fariseos para tentarlo, diciendo, ¿es lícito que un hombre repudie a su mujer por cualquier causa? Él respondió y dijo, ¿no leísteis que él que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y dijo, por esto dejará el hombre al padre y a la madre, y se unirá a su mujer, y vendrán a ser los dos una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unció al mismo yugo, no lo separe un hombre. Le dicen, ¿por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiar? Les dice, por la dureza de vuestros corazones os permitió. Moisés repudia a vuestras mujeres, pero desde un principio no fue así. Y os digo que cualquiera que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Le dicen los discípulos, si así es la situación del hombre con la mujer, no conviene casarse. Entonces él le dijo, no todos tienen capacidad para este dicho, sino aquellos a quienes han sido dados. Porque hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de eso, que lo sea.
Hay muchos detalles, ¿no? Sí. ¿Qué le llama la atención, no, hermano? Y bueno, una de las cosas que llama la atención es esto de la palabra eunucos y de lo que el eunuco entiendo yo que son los que los castraban, Sí. eran los que unos los castraban, otros no, como que lo tenían como esclavo para que le cuidaran las mujeres, como tenían varias mujeres, y era una manera como de esclavizarlos, pues. Los tenían ahí, eso es lo que yo entiendo por eso de los eunucos. Ujú. Y los eunucos eran, sí, no podían, hay personas, bueno, hay de varios, hay unos que los castraban, otros que decían que se disponían a no tener relaciones con las mujeres, que se tomaba la decisión de no tener relaciones con las mujeres. Voy a leer esos dos versículos en la versión traducción lenguaje actual. Mateo 19, 11 y 12. Vea lo que dice. Jesús les contestó, esta enseñanza solo la entienden las personas a quienes Dios les da como regalo el no casarse. Dios les da como regalo el no casarse. O sea que los solteros, hay solteros que ya Dios les dio regalo de no casarse. Dice el 12. Es cierto que algunos no pueden casarse porque desde antes de nacer no tienen algo que se lo impide. Otro algún defecto físico o algo. Otros no pueden casarse porque alguien les ha dañado el cuerpo. No se pueden casar. Pero también hay personas que no se casan para dedicarse a trabajar solamente para el reino de Dios. O sea, el que se olvida del matrimonio y dice, no, 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 yo me voy a dedicar a las cosas de Dios. Por eso esta enseñanza es solo para quienes decidan vivir así. O sea, la enseñanza iba a poder ser entendida solo para los que no podían casarse. ¿Sí? Da un poco más de luz la traducción lenguaje actual. Eh, Básicamente, esos pasajes que Jesús cita del establecimiento del matrimonio están en Génesis. Eso de se unirá el hombre al padre, dejará el hombre al padre y a la madre y se unirá a su mujer y vendrán a ser los dos una sola carne. Lo mismo de que lo que Dios unció, al mismo yugo no lo separe un hombre. eh, Fueron dichos desde el principio. Sin embargo, en tiempos de Moisés, Moisés autorizó dar cartas de divorcio. Y aquí aparece un tema interesante, porque una cosa es el repudio y otra cosa es el divorcio. ¿Sí? El divorcio tiene que ver con la infidelidad de la pareja. Si hay infidelidad, entonces hay como motivo para que haga un divorcio. Pero en cambio, en Moisés, eran tan malos los israelitas en la época de Moisés que se querían divorciar no por infidelidad de su pareja, sino porque ya no le gustaba, por repudio. Entonces, una cosa es el repudio y una cosa es el repudio sin fundamento y otra cosa es el repudio con fundamento. El con fundamento es porque ha habido una infidelidad, pero el sin fundamento es porque no, porque está, en fin, N cosas. No vamos a decir aquí cosas, de pronto lastimamos a alguna de nuestras oyentes o de nuestros oyentes. Entonces,
Pero todo esto tenía que ver con que los fariseos siempre están tratando de buscar una trampa a Jesús. Le están colocando una trampa a ver él por dónde caía. Si él se iba contra la ley de Moisés, pues lo iban a denunciar. Pero él aclaró de que aunque era parte de la ley de Moisés extender cartas de repudio, eran cosas que Moisés había tenido que hacer por la dureza de corazón de ese tiempo, ¿sí? Pero bienaventurados aquellos que no se casen, porque no tendrán nunca que divorciarse. Es duro decirlo, pero hay gente que Dios reserva para que no sea casada, como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo sabía que Dios lo había reservado y tenía ese don de continencia, y él le sugería pues a la gente que no se casara, pero no como un mandato obligatorio, sino como un consejo. Porque el matrimonio hace que las personas distorsionen sus proyectos con Dios, dañen su ministerio. En fin, el matrimonio tiene sus cosas positivas, pero también tiene sus cosas negativas. Que una persona que tenga ministerio puede perder su ministerio o dejar de desarrollar su ministerio ¿sí? Por estar cambiando pañales. Suena como duro, como grosero, como brusco decirlo, ¿sí? ¿Cuántos ministerios no se pierden por eso? Pero bueno, aquí lo importante es que el matrimonio, según el diseño de Dios, desde el principio, es que sea de un hombre con una mujer que se unen para toda la vida. Porque el divorcio no es una solución, es una salida. Es una salida, no es una solución. Es una salida a un problema. Bueno, mi estimado Noelman, de eso pues necesitaríamos revisar más pasajes en la Biblia para sentar cátedra sobre el tema del divorcio. Eh, Más adelante vamos a ver creo que en Levítico, algunas leyes del divorcio, cosas que tienen que ver con eso, para tener un poco más el panorama del divorcio atento. De algo estoy claro cuando leí Malaquías. Dios detesta profundamente el repudio de los hombres maduros que repudian a la mujer de su juventud y la cambian por una mujer joven. Eso le causa molestia profundamente a Dios. Entonces, hay que ser leales con las mujeres, estoy hablando como hombre, ¿no? Con las mujeres de nuestra juventud, tenemos que ser leales. Ahora, tuve un pastor en Medellín, Colombia. Él tenía un método. Cuando las personas venían con problemas y le decían, pastor, que para que nos case ya me divorcié. Él decía, ya estás divorciado, sí, por X, Y, Z, listo. Pero entonces nos vamos a dar un tiempo de 4 meses. En esos 4 meses vamos a orar para que si es la voluntad de Dios, tú te vuelvas a casar o el Señor te lleve. O a tu ex marido o ex esposa con la que te divorciaste, el Señor se lo lleve. Y asignaba a unos líderes, una iglesia muy grande, 7,000 personas, asignaba líderes de oración para que oraran con la persona que había pedido consejería por 4 meses. Y él me decía ya como pastor anciano, dándome algunos consejos y contándome algunas historias, me decía, Pastor William, funciona. No case gente divorciada. Sométalos a 4 meses de oración y eso es efectivo de que alguien se muere. El Señor se lleva a alguno. A veces el que vino a pedir consejo de que lo casen, a veces el que el Señor se lo lleva. Muchas veces. O a veces el otro, el Señor se lo lleva. Yo tuve un caso de una persona que me decía, una señora que me decía, su esposo la maltrataba, tenía dinero.
la maltrataba, tenía varios hijos. Y oramos y oramos y oramos. Y yo le dije, no, pues, él es infiel, él no quiere saber de Dios. En oración nos dimos cuenta que era un hijo de Belial. Era un hijo de Belial, es decir, el tipo no se iba a convertir nunca. Médico muy prestigioso, el hijo de Belial, un médico. Yo le dije, lo mejor es que te divorcies. Y así le pedimos al Señor que te dé un marido, te vuelves a casar, estás joven. Yo le dije, pero vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Vamos a orar para que mejor quedes, si es el propósito de Dios. Ella no sabía nada de lo que yo sabía ni de lo que me había enseñado ese pastor anciano. Vamos a hablar durante 4 meses. Si el Señor se lo lleva a él, pues comenzamos a orar. Yo vi que a los 4 meses el tipo iba a morir. Y ella se metió en oración y en oración, una mujer una mujer piadosa buscando de Dios. Como al mes viene asustada llorando y me dice, pastor, el Señor me mostró que a los 4 meses el papá de mis hijos va a morir. Yo le dije, el Señor te mostró eso. Me dijo, sí. ¿Usted qué cree, pastor? Yo le dije, pues, yo creo que sí. Se puso a llorar, bueno, volvió como a los 8 días. Pastor, yo quiero pedirle que dejemos de orar. ¿Cómo así? No, yo la verdad voy a seguir dejando que él sea infiel, que me dé lo que sea, pero yo no quiero que mis hijos se queden sin papá, aunque él sea malo, aunque sea hijo de Belial. Suspendamos aquí la oración y bueno, terminó yéndose de la congregación. Entonces, hay gente a la que Dios le da solución a su problema, mi estimado Nuelman. Me decía este pastor anciano que ya murió, algunos que me escuchan de Medellín, no voy a decir el nombre para no comprometer a sus hijos, a su familia, pero son mis amigos, los amo mucho, son gente muy querida, pastor que me enseñó el amor, pues, de una manera profunda. Entonces, no importa pues el nombre de la persona en este momento, pero él encontró un método, un pastor no muy profético, encontró un método. Oremos hasta que el Señor se lleve alguno. Yo ya con lo profético me di cuenta de que el Señor respalda a veces esos métodos. ¿Cómo lo ven, hermano? Y hablando del tema, hay situaciones que suceden en las parejas, bien sea como de repudiar a las personas repudian a su esposa y su esposa a sus maridos, viceversa. Algunos están casados por conveniencia, por la economía, otros por amor, y bueno, conviven de una manera donde estamos casados también porque como para que los hijos no crezcan sin un padre, sin una madre, por muchas situaciones. Y cuando llega el tema del divorcio, es bastante duro la palabra divorcio. Porque un divorcio acarrea muchos problemas y, como se dice, los platos rotos los pagan solo los hijos. El divorcio. Entonces, de verdad que sí que, por eso que uno tiene que, una persona que tome la decisión de casarse, que sea, de verdad que sea, que de verdad que lo haga como el diseño de Dios, del Padre, porque se va a casar para más adelante
está fornicando, o está reprochándole las cosas a la señora, porque la señora, un ejemplo, no sepa cocinar, o no le cocina como le gusta, o no lave la ropa, o no le planche la ropa como a él le gusta, empieza a recibir maltrato o a recibir un poco de serie de cosas. Igualmente la mujer con el hombre, si la mujer está insatisfecha de que el hombre, bueno, se levanta, es medio flojo, se levanta a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana, trabaja muy poco, no le gusta ir a trabajar, no le gusta ir a la iglesia, bueno, son muchas cosas donde acarrea un divorcio. Pero el divorcio es bastante, sí, el tema del divorcio y de pareja es un tema muy largo. Para uno estudiarlo a fondo se requiere de bastante tiempo. Pero es bastante fuerte el divorcio, bastante fuerte, Y muy doloroso. muy doloroso. Bueno, mi Hay, estimado, sí, siga. hay personas, el perdonarse. eh, Hay personas, yo conozco personas en dos casos, donde hay personas que han empezado, se han casado jóvenes, se han divorciado, se han vuelto a casar con parejas diferentes, se han divorciado de esas parejas y se han vuelto a casar otra vez. Ajá. Y bueno, como ese tipo de casos, eso yo lo he visto. Como también hay personas, se han perdonado y bueno, se han casado y de verdad que tiene que ser una cosa que el corazón tomaba la decisión bueno, de perdonar, pues. Y eso sí es el verdadero amor de Dios, de verdad que sí. Y hay otras personas que se han hecho infiel, están casados, han sido de una situación de infidelidad, se han perdonado y han seguido adelante. Bueno, el tema de las parejas y el divorcio, el matrimonio, eso es muy largo, ¿verdad? Pero son temas bastante buenos para uno leerlo, practicarlo, orientarlo a las personas, a las parejas, porque, porque es muy importante uno llevar el diseño de Dios, de verdad que sí, para uno poder Claro, convivir con claro. la esposa de uno. Y se exhorta en la palabra de que las mujeres maduras espiritualmente, entre comillas ancianas, le ayuden a las mujeres jóvenes a entender el tema del matrimonio, amando a sus maridos. Yo diría que ese pasaje, de alguna manera, también podemos, sin abusar de la palabra, sin abusar del texto, aplicárnoslo a nosotros los hombres ya un poco maduros o con experiencia, cierta madurez, ancianos, espiritualmente hablando, de poder enseñar también a los jóvenes en edad a respetar a sus mujeres, amar y respetar a sus esposas, porque evidentemente hay muchos obstáculos y hay problemas y hay tentaciones y hay mucha cosa que atenta contra el matrimonio. Entonces, son temas que son temas muy pastorales, muy muy también, yo diría que los padres y los abuelos, los suegros, deben estar muy atentos, sin involucrarse en la vida de la pareja, porque ellos tienen que aprender a gestionar, como dicen los españoles, a administrar sus problemas, a resolver sus problemas. Tienen que madurar en pareja, pero sí es conveniente que haya un apoyo externo. Y deben haber aquí parejas jóvenes, recién casadas o próximos a casarse, que nos están escuchando. Tomen nota, soliciten consejo de personas espiritualmente maduras. ¿Sí? Hay veces en algunas iglesias se encuentra uno, Nuelman, programas muy bonitos de parejas, seminarios de parejas muy bonitos, libros de parejas. Pásese por una librería cristiana o que vendan libros religiosos, compre libros que tengan que ver con relaciones de matrimonio, de parejas. Hay materiales muy bonitos.
ministerios de amor y respeto, hay ministerios bonitos, hay materiales bonitos y algunas iglesias ofrecen programas a matrimonios porque siempre está el enemigo y las tentaciones y la misma carne de la persona, ¿no? Buscando cómo salirse de ese diseño perfecto de Dios, que es el sagrado matrimonio. Bueno, el tema da mucho, ¿no, hermana? A usted como que le gustan más los temas pastorales. Usted como que tiene pinta de pastor, hermano, porque le gustan mucho los temas de familia, y temas pastorales. ¿Sí? Sí, a mí me Siente gusta. como carga y siente como cariño en ampliar esos temas. A mí me gusta mucho eso, me gusta mucho porque me gusta mucho hablar de la familia. En el tema de la familia, bueno, lo más importante es la familia. Una de las cosas importantes es la familia, la esposa de una, la compañera, los hijos. Claro, Y eso hay que así es. mantenerlo, mantener un matrimonio hay que mantenerlo, eso es un huerto. Claro, claro. Y Y igualmente los hijos problemas también. van y problemas vienen. Dificultades van, dificultades vienen. Tentaciones van, tentaciones vienen, pero hay que estar firmes. Sí, señor, Y es para toda la vida. Bueno, para que toda el la Señor vida. nos ayude a los que tenemos un matrimonio en este momento, nos ayude a permanecer fieles, que su gracia, su misericordia, su sabiduría nos sea impartida en nosotros para que nos sostengamos fieles a nuestras esposas y bueno, y a las mujeres que nos escuchan, casadas, Dios les permita tener un matrimonio muy fiel con sus esposos. Bueno, sigamos, mi estimado Noelman. Bendiciones a los niños. Mateo 19, del 13 al 15. Entonces le fueron llevados unos niños para que pusiera las manos sobre ellos y orara. Y los discípulos reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños y no le impidiráis venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y después de poner la mano sobre ellos, partió de allí. Interesante que Jesús estaba como sea rompiendo como esos paradigmas culturales de que los niños eran como que no podían acercarse a Jesús. Pero aquí Jesús hizo no solamente un tema de afecto, de amistad, de cariño con los niños, sino que entregó revelaciones de que tenemos que no impedir que los niños se acerquen al reino de los cielos, porque de ellos es el reino de los cielos. Y también algo importante, Jesús impuso las manos sobre ellos. En Hebreos capítulo 6 vemos los fundamentos de nuestro sistema de creencias, lo que se llama la leche espiritual. ¿Sí? Y uno de los 6 puntos a tratar, entre ellos, pues es el arrepentimiento de obras muertas, la fe, la imposición de manos. ¿Sí? Es uno de los 6 temas importantes que habla Hebreos 6, el imponer las manos. Entonces, bueno, y ya la última parte del capítulo del 16 al 30, vamos en Mateo 19, tiene que ver con una cena donde Jesús se encuentra con un joven rico. Vamos entonces, yo creo que a la parte final del día de hoy, en este conversatorio con Noelman González. Gracias por los que nos escuchan, por comentar, por hacer que la red se mueva, la red social se mueva para que otras personas puedan. Yo no pretendo que sean seguidores fieles para toda la vida de estos programas, sino que entren en la frecuencia, en la onda de comenzar a estudiar diariamente la Biblia. ¿Sí? Es como el objetivo. Que las personas digan, sí, hace tanto tiempo, yo vi un programa por YouTube, por Facebook y empecé a leer la Biblia. Imagínense, Herman, que tengo personas en el transcurso de estos 15 años como pastor que dicen, uy, yo leo la Biblia desde que escuché algún día al pastor William hablar de que la Biblia hay que leerlo por lo menos una al año, yo llevo tantos años. No tienen, yo nunca los he pastoreado, simplemente me han escuchado.
Y me dicen, desde ese entonces yo leo la Biblia una vez al año, ¿sí? Entonces, cuando me dan ese tipo de testimonios, pues a mí me agrada eso, ¿sí? De saber que de alguna manera una persona que lee la Biblia es una persona que no muere de desnutrición espiritual, esperando que cada semana un líder, un pastor, que puede ser muy ungido, pero que asista a una enseñanza de media hora, una hora, 2 horas, pues no es lo mismo que la persona se meta todos los días con Dios a escudriñar la palabra, ¿sí? Queda mejor alimentada una persona que se mete con Dios. No estoy diciendo que se vaya a revelar de su iglesia en casa ni su iglesia local, no le estoy diciendo eso, no, para que nadie lo saque de contexto. Lo que le estoy diciendo es, no dejen de asistir a la iglesia local o a la iglesia en casa, y qué bueno que el Señor haya puesto ministros que nos nutran con su palabra, pero eso es un tema, no dejen de hacerlo, pero algo maravilloso, algo grandioso, es sentarse uno a la mesa todos los días a degustarse los bienes espirituales, sacando tiempo con Dios en dedito, devocional, diario para todos. Bueno, mi amigo, nos vamos entonces con la última parte, el joven rico. Y he aquí, acercándose uno, le dijo, Maestro, ¿qué cosa buena haría yo para tener vida eterna? Entonces él le dijo, ¿por qué me pregunta acerca de lo bueno? Uno solo es bueno, pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dice, ¿cuáles? Y Jesús dijo, lo de no matarás, no adulterarás, no hurtarás, adulterarás, no dirás falso testimonio, honra al padre y a la madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le dice el joven, todas estas cosas las he conocido. ¿Qué más falta? Jesús le dijo, ya que quieres ser perfecto, anda, vende tus posesiones y da a los pobres. Y tendrá un tesoro en los cielos y ven y sígueme. Pero al oír el joven la palabra se fue entristecido, porque era de los que tienen muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de los cielos. Y oyéndolo los discípulos se asombraban en gran manera, diciendo, entonces, ¿quién puede ser salvo? Y mirándolo, Jesús les dijo, para con los hombres es imposible, pero para con Dios todas las cosas son posibles. Interviniendo entonces, Pedro le dijo, he aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo, que en la generación, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, vosotros, los que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a los 12 tribus de Israel. Y todo el que dejó casas, o hermanos, o padre o madre, o hijos, o adquirirías por causa de mi nombre, recibirás muchas veces más y heredarás vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y primeros. Qué tremendo eso, ¿eh? Que alguien le diga que tenga que dejar, que le dé su riqueza a los pobres para que reciba vida eterna. Y debe ser un compromiso bastante fuerte para un rico, ¿verdad? Son muy pocos los que han o hemos hecho ese tipo de cosas. Son muy pocos. La verdad, este pasaje, yo no conozco mucha gente que lo haya aplicado. La gente realmente da migajas. Es muy difícil desprenderse del reino de Dios.
una forma de permitir que la fe de uno crezca, porque el que produce la fe, la fábrica de la fe, por decirlo de alguna manera, el que produce la semilla de mostaza, nosotros no la producimos, es Jesús, el autor de la fe, Yeshua, el autor y consumador de la fe. Entonces, ¿nosotros qué somos? Que si tuviera fe, sí, pero es que si tuviera fe es que yo no produzco fe. Ah, yo soy el terreno donde Jesús pone la semillita. Ah, ya, yo soy el terreno. Muy bien. Jesús pone algo de su fe. Y nosotros como buen terreno o mal terreno, pues la semilla puede crecer. El árbol de mostaza es un arbusto de manera natural, pero, pero puede crecer y llegar a ser el árbol más grande de la tierra. O sea, Jesús pone en todos un depósito de fe, pequeñito, pone un depósito de fe. Estamos muertos en delitos y pecados, Él se acerca para que nosotros podamos abrirle nuestro corazón. Él pone un granito de fe. Nosotros ahí somos el terreno. ¿Qué terreno somos? ¿Somos terreno pedregoso? ¿Somos terreno donde las aves de los cielos, o sea, los demonios vienen y se llevan la fe que Jesús nos dejó? ¿O somos buena tierra? Ah, digamos que le estamos hablando aquí a gente de buena tierra. Ah, bueno, pero una cosa es ser buena tierra del 100 por 1, del 60 por 1, del 30 por 1. ¿Qué tan buena tierra somos? No, hermano. Entonces Jesús suelta ese granito, pero Él espera que ese granito que Él suelta, nosotros seamos buena tierra. ¿Qué es ser buena tierra? Pues tener buenos nutrientes, dar pasos de fe. Un paso de fe, yo he sido un hombre de fe, puedo testificarlo y no me da pena decirlo, para sanidades, para milagros, porque lo vi desde niño. Me enseñó mi papá la fe de las sanidades y los milagros. No me asusta para nada enfrentarme a un enfermo de nada porque he permitido que la fe crezca. O sea, yo soy el terreno, pero la fe de Jesús crece en mí. Ahora, mi mamá me enseñó algo diferente al tema de mi papá. Mi mamá me enseñó fue a ser gran ofrendador. Y aún ganando mucho dinero, no ofrendador del 10% de diezmos, ni de limosnas, sino diezmador y ofrendador y primiciador del 30%. Entonces, yo he podido desarrollar mucha fe. Como yo puedo desarrollar mucha fe, porque soy terreno, Jesús puso esa semillita, o sea, la fe de Jesucristo, pero yo ya hablo de la fe en Jesucristo. Y luego el don de fe del Espíritu Santo y la impartición de fe que he recibido, transferencia de fe de apóstoles y profetas y de la palabra, pero también la fe de oficio, pero también la fe de creación. Entonces, aquí se habla de la parte económica, que es donde la gente no desarrolla fe. Ahora, hay bienes venideros, ¿sí? Dice aquí la palabra, dice en el 21, en el 19:21 dice, y tendrás un tesoro en los cielos. Déjeme decirle que no todos los tesoros que nos van a entregar a los hijos de Dios son iguales en el reino de los cielos. A algunos les van a dar un paraíso, una cabaña por allá, como estar en una cabaña suiza, por allá en el paraíso, sin ángeles, una cabañita de una habitación. Otros vamos a tener habitación en los edificios, en el castillos, cerca del trono del Padre. Los que de alguna manera hayamos sido más generosos, vamos a recibir más bienes espirituales, más bienes en el mundo venidero. O sea, nuestras ofrendas, diezmos y primicias, así la hayamos dado a la denominación equivocada o al pastor equivocado, no importa. En el reino de los cielos nos van a tener en cuenta esas ofrendas, mi estimado Nuelman. Sí, señor. O sea que, claro, no, con eso no estoy diciendo que uno se va a quedar toda la vida donde administran mal las ofrendas, diezmos, donde hay líderes y pastores abusadores o denominaciones abusadoras. No, lo que estoy diciendo es
porque que los hay, los hay. Entonces, pero no son la minoría, para tampoco desviar nuestra conversación. El punto, Nuelman, es los bienes venideros existen. Yo ya he podido ver por las ofrendas, diezmos y primicias que he dado en mi vida, ya he podido ver los bienes venideros a lo que tengo derecho en el futuro. Pero estoy seguro, como dice aquí, como le dijo Jesús a Pedro, ¿sí? De cierto les digo, como dice en el 19:29, el que dejó, el que sacrificó cosas, ¿sí? Recibirá muchas veces más aquí en la tierra, muchas veces más. Y sobre todo, no solamente vamos a recibir más, sino que dice que recibiremos aquí en la tierra, no estamos hablando de los bienes venideros, aquí en la tierra recibiremos vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Es la vida de la resurrección aquí en la tierra, el poder sobre la muerte aquí en la tierra. O sea, la muerte no nos gobierna, si no nos gobierna la muerte, no nos gobierna la enfermedad. Ningún temor, ni la vejez, ni la pobreza. Cero temores. Vida eterna, somos hijos de la resurrección aún estando en vida. Aquí, que allá vamos a tener bienes venideros, sí. Yo tengo habitación con biblioteca, con instrumentos musicales, con instrumentos de guerra, pero otros amigos míos no los van a tener. ¿Por qué? Porque han sido tacaños aquí en la tierra. Malos ofrendadores, malos diezmadores, malos primiciadores. Lo siento mucho, pero tengo que contar ese testimonio y no lo cuento y aunque lo dice la palabra, también lo he podido ver en el mundo espiritual. Así que los animo a que se suelten, suelten esos niveles de fe, sanando a los enfermos, como decía empezando el 19:2, los seguían grandes multitudes y los sanó a todos. Suelte la fe. Y en la parte económica, suelte la fe. Mi amigo Nuelman, suelte la fe, Nuelman. Amén. Suelte la fe, hermano. Suéltese, suéltese, suéltese. Y a los amigos que nos escuchan, suéltese en fe para ir contra toda enfermedad y suéltese porque Dios es nuestro proveedor, nuestro Jehová, nuestro Jehová Jireh, nuestro proveedor. En el concepto más avanzado de Jehová Jireh, no es que solamente Él nos provee, sino que es que Él se provee para Él mismo. Y cuando Él se provee para Él mismo, nosotros estamos involucrados en la ecuación. Dios es nuestro sustento, no tenga temor de las pandemias ni de los gobiernos malos que aparecen por todos lados, ni de los impuestos, ni de la inflación. Dios a sus hijos, no estoy hablando del evangélico, no estoy hablando del protestante, del católico, no. Al remanente fiel, Dios lo guardará hasta el final de los tiempos, nos guardará. Y así sean en situaciones de persecución o de todo, Dios nos dará el debido sustento. Bueno, mi estimado Nuelman. Bueno, Así que ánimo, Nuelman, ánimo, amigos que nos escuchan, suéltese en fe, que este 2023 sea soltarse en fe. ¿Qué es soltarse en fe? Como cuando dicen tirar la casa por la ventana, ¿sí? Cuando usted vas a hacer una fiesta, una celebración, tira la casa por la ventana, suéltese en las finanzas de este año con Dios, ¿sí? Sea primiciador, dé primicias para subir a otro nivel. Tiene que ser, ¿no? Su obligación es con su pastor, con su autoridad espiritual, el diezmo, pero la primicia la puede poner en otro lugar y sus ofrendas las puede poner en otro lugar. ¿Sí? Su diezmo donde lo están dando su cobertura espiritual, su dirección espiritual. Bueno, soltémonos este año en fe y sanar a los enfermos, por donde quiera que estemos, no, hermano. amén. No hay enfermedad, ni pobreza, ni muerte que nos asuste, hermano. Vamos para adelante. Amén. Así es. Reciba, no, hermano, una impartición de fe especial en este día, hermano. Que se levante su Amén. fe. Amén. Un La nuevo, recibo. hermano, un nivel de fe más alto. Bueno, Amén. La recibo. bueno. Bueno, mi estimado Nuelman, ¿algo más, hermano, que quiera comentar antes de irnos? Bueno, ya que estamos hablando de la fe, pues sí, hay que tener mucha fe, hablar, cambiar la manera de hablar, la manera de pensar, hablar
de una manera positiva este 2023, una manera, hablar palabras prósperas, hacerse planes prósperos con Dios, escudriñar la Biblia, hablar con Dios, orar, porque de verdad que nosotros necesitamos mucho de la fe, mucha fe. Y que bueno, y que el Padre, pedir al Padre que nos ayude y que cada día se nos revele el amor de Él en nuestros corazones, de verdad que sí. Muy bien, amén. Gracias, Nuelman. Un abrazo, hermano. Muchas gracias por participar en este conversatorio. Muchas bendiciones. Nos veremos pronto, Nuelman. Amén. Amén. Bendiciones. Saludos. Bendiciones, saludos, que estén bien.